Mi padre envió un mensaje de texto: te repudio. Toda comunicación a través de mi abogado. Respondí: entendido. Luego retiré todo el dinero de nuestra cuenta bancaria conjunta del negocio. Corté todo el apoyo financiero a la familia. 72 horas después, mi madre llamó presa del pánico. ¿Qué has hecho? Toda la familia se está desmoronando. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire en mi oficina siempre se sentía limpio, filtrado, zumbando con la silenciosa eficiencia de los servidores apilados contra una pared. Era un contraste marcado con el aire de mi casa, denso de expectativas tácitas. El empalagoso aroma del perfume caro de mi madre, destinado a enmascarar ansiedades más profundas, y el tenue y persistente olor a humo de cigarrillo que se aferraba al estudio de mi padre. Hoy, incluso el aire fresco de la oficina se sentía pesado, presionando mi pecho como un peso físico. Estaba mirando mi teléfono, específicamente un mensaje de texto que había llegado hace menos de 10 minutos. Las palabras eran simples, brutales, definitivas. De mi padre, te repudio. Toda comunicación a través de mi abogado. Lo leí de nuevo, el texto blanco brillante en la pantalla oscura se borró ligeramente mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Repudio. Como si fuera un aparato roto, un producto defectuoso que se devuelve. Toda mi vida, sentí que había estado tratando de ganarme mi lugar. Demostrar que valía más que Mark, mi hermano, el chico de oro. Ser visto como algo más que el cajero automático personal de la familia. 22 años, recién salido de la universidad. Mientras mis amigos estaban resolviendo el tema del alquiler y los fideos ramen, yo ya estaba desviando una parte significativa de mis incipientes ingresos de consultoría tecnológica para apuntalar el negocio familiar, una pequeña y anticuada empresa manufacturera que mi padre heredó y se negó obstinadamente a modernizar. No se trataba solo de ayudar, se convirtió en una expectativa, luego en una dependencia. En los últimos 5 años, a medida que mis propias empresas tecnológicas despegaban, superando cualquier cosa que mi padre pudiera comprender, mis contribuciones aumentaron hasta cubrir el 70% de los ingresos totales de la familia, hipotecas de 2 casas, la principal y un condominio de vacaciones, pagos de automóviles para SUV de lujo, vacaciones que costaban más que mi primer salario anual, la interminable serie de oportunidades comerciales de Mark que se evaporaban más rápido que la niebla. En el sol de California, fundamentalmente, los tratamientos médicos cada vez más caros de mi madre para una afección crónica. Yo pagué todo. No solo porque lo pidieron, sino porque desesperadamente quería pertenecer. Quería el asentimiento de mi padre, la sonrisa genuina de mi madre que no parecía forzada por la preocupación financiera, el respeto de Mark en lugar de su habitual encogimiento de hombros condescendiente. Creía, quizás tontamente, que aparecer, proveer, sacrificar finalmente me ganaría un lugar en el círculo íntimo de la familia que presentaban al mundo, la unidad perfecta y próspera. En cambio, solo me valió más peticiones, más demandas y la sensación silenciosa y constante de que yo era simplemente un recurso que debía administrarse, no una persona a la que se debía querer. La cuenta bancaria conjunta era parte de eso. Años atrás, cuando consideré unirme brevemente al negocio familiar antes de darme cuenta de que era un barco que se hundía capitaneado por el orgullo, la habíamos abierto. Vertí mis ganancias iniciales en tecnología en ella, pensando que podría ser un puente. Ese puente nunca se construyó, pero la cuenta permaneció. A medida que mi empresa de tecnología crecía, se convirtió en el canal conveniente, transfería dinero de las cuentas de mi empresa a la cuenta conjunta. Y desde allí, mi padre o mi madre se encargaban de las facturas, las asignaciones, las inversiones familiares, es decir, rescatar a Mark. Confié en ellos. O tal vez solo quería confiar en ellos tanto que me cegó. Era mi mayor punto ciego, alimentado por toda una vida tratando de ser el hijo perfecto. Últimamente, la presión se había vuelto insoportable. La última y mejor idea de aplicación de Mark se había estrellado y quemado espectacularmente, dejándolo profundamente endeudado con inversores enojados que amenazaban con acciones legales. Mi padre, sin querer usar sus propios activos o enfrentar la realidad del fracaso de su hijo preferido, vio mi próspera empresa de tecnología, Nexus Solutions, como la respuesta. No solo mis fondos personales, sino la empresa misma.
Quería que vendiera una participación de control, mi participación de control, la que había construido desde cero con noches sin dormir y pura determinación, para generar una inyección masiva de efectivo para hacer desaparecer los problemas de Mark. La conversación había sido fea. Sucedió la semana pasada durante un brunch dominical tenso en la casa principal. El aire olía a tocino quemado y agresión pasiva. Es hora de intensificar, Michael, dijo mi padre, recostándose en su silla, un gesto de autoridad asumida. Su voz era plana, desprovista de calidez. Mi madre se sentó a su lado, su rostro grabado con una preocupación fabricada, ocasionalmente secándose los ojos con una servilleta. Mark simplemente sonrió, picoteando su comida, ya gastando el dinero en su cabeza. Intenté explicarlo lógicamente, papá, Nexus no es solo mi dinero. Es una empresa con empleados, inversores que creen en su futuro. Vender una participación de control por efectivo, no es así como funciona. Y rescatar el proyecto de Mark, es un agujero negro. No arreglará nada. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Los cubiertos saltaron. No hables mal de tu hermano. Solo tuvo un poco de mala suerte. Esto es familia, Michael. La familia ayuda a la familia. Esta era una de sus justificaciones favoritas, un escudo que levantaba cuando quería algo de mí que no tenía que ver con la familia real. He estado ayudando a papá durante años, el 70%, ¿recuerdas? Los tratamientos de mamá, las últimas 3, pequeñas malas suertes, de Mark. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por el peso agotador de todo. Pero vender mi empresa, eso es vender mi futuro, todo lo que he construido. No puedo hacerlo. El turno de mi madre. Su voz era suave, llena de decepción, un temblor aprendido en ella. Oh, Michael, ¿cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? Tu hermano está en problemas. Esa palabra, egoísta, permaneció en el aire, pesada y sofocante. Me ahogué en ella. Yo, egoísta, después de haber dedicado mi juventud, mi energía, mi dinero a mantener sus cabezas fuera del agua, a financiar el estilo de vida al que se sentían con derecho? Mark finalmente levantó la vista, sus ojos entrecerrados. Sí, Mike, no seas un idiota. Es solo dinero. Siempre puedes ganar más. Dicho por alguien que nunca había ganado un centavo que no pudiera perder inmediatamente. Ese fue el momento. El fondo real no fue el mensaje de texto, fue ese brunch. Sentado allí, oliendo el tocino quemado, viendo la fría expectativa en sus ojos, escuchando las acusaciones familiares de egoísmo por finalmente atreverme a decir que no. Miré la foto familiar en la repisa de la chimenea, todos nosotros sonriendo, una perfecta mentira capturada en un marco. En ese momento, supe que ya había terminado mucho antes del mensaje de texto. Era un recurso que se negaba a ser explotado más. Me fui poco después, el aire afuera de la casa se sentía sorprendentemente limpio a pesar del smog de la ciudad. Conduje de regreso a mi apartamento en un estado de aturdimiento, las palabras egoístas resonando en mis oídos. Sentí una profunda sensación de pérdida, no por la familia que tenía, sino por la que siempre había deseado. Y luego el mensaje de texto, la declaración formal de guerra del hombre que se suponía que era mi protector, mi padre, te repudio. Toda comunicación a través de mi abogado. El dolor fue agudo, como un golpe físico, pero fue rápidamente seguido por algo más, una resolución de acero frío. Si querían abogados, bien. Si querían una comunicación formal, entendido. Ellos habían establecido las reglas. Ahora yo jugaría con ellas, y usaría las reglas que establecieron para mi ventaja. Levanté mi teléfono de nuevo. Mis dedos, que habían estado temblando, ahora firmes, escribí 3 palabras, entendido. Le di a enviar. El silencio que siguió a esa sola palabra se sintió significativo, como una puerta que se cerraba de golpe, un capítulo que terminaba. Mi pecho todavía se sentía apretado, pero ya no era alambre de púas, se sentía más como un resorte enrollado. El dolor de la traición todavía estaba allí, en lo profundo de mi intestino, pero estaba superpuesto con una determinación creciente y feroz. Habían trazado una línea. Estaba a punto de mostrarles lo que pasaba cuando empujabas a alguien que siempre había dado demasiado, demasiado lejos. Mi siguiente llamada no fue para suplicar ni explicar.
Fue a Sarah Jenkins, una abogada de negocios perspicaz y seria que conocía por su reputación, recomendada por uno de mis inversores. Su voz por teléfono era tranquila, profesional, un contraste bienvenido con el caos emocional que acababa de experimentar. Le expliqué la situación sucintamente, la demanda de vender mi participación en la empresa, mi negativa, el mensaje de texto de repudio, la cuenta bancaria conjunta, los años de apoyo financiero. Señor Holden, dijo ella, con voz firme, este es un acto hostil, legal y emocionalmente. Dada la instrucción explícita de que toda la comunicación pase por abogados, cumpliremos. Su prioridad inmediata es proteger sus activos. Esa cuenta bancaria conjunta, ¿quién tiene acceso? ¿Cuáles son los términos? Le expliqué la configuración. Mi padre y yo somos copropietarios. Cualquiera de nosotros puede iniciar transferencias, y los fondos en ella provienen casi en su totalidad de mis ganancias, dinero que transferí de mi empresa o ahorros personales para cubrir los gastos familiares o reservar para, bueno, pensé, para su seguridad. Creció bastante, y su padre o madre han estado retirando de ella para los gastos de la familia. Sí. Hipotecas, facturas, necesidades comerciales de Mark, tratamiento médico de mi madre. Está bien, dijo Sarah. Dado el mensaje de texto de repudio y la instrucción de comunicarse solo a través de abogados, sus acciones constituyen una clara ruptura de la relación, incluidos los aspectos financieros que se basaban en esa relación. Su primer paso, con efecto inmediato, es asegurar los fondos en esa cuenta conjunta. Transfiera el saldo, menos una cantidad razonable para cualquier obligación compartida inmediata que pueda verificar, a una cuenta únicamente a su nombre. Luego, les notificaremos formalmente a través de mi oficina que esta acción se ha tomado en respuesta a su deseo declarado de romper todos los lazos y manejar los asuntos legalmente. Se sintió frío, cortante, pero lógico. ¿Querían legalidad? Esto era legal. Esto era proteger lo que era mío de personas que habían demostrado que se llevarían todo si yo se lo permitía. Abrí la aplicación bancaria en mi computadora. El saldo me hizo pausar. Años de mi vida, mi sudor, mi sacrificio, sentados en una cuenta controlada por el mismo hombre que acababa de repudiarme. Mis dedos se cernían sobre el botón de transferencia. Esto no era solo mover dinero, era trazar una línea en la arena con una retroexcavadora. Se sintió necesario, brutal y muy atrasado. Inicié la transferencia, dejando solo una pequeña cantidad simbólica. Luego, revisé mis pagos automáticos, las transferencias recurrentes a la compañía hipotecaria para su casa principal, las tarifas de la asociación de condominios, los pagos de arrendamiento del SV, los depósitos directos en la cuenta de mi madre para copagos y tratamientos médicos. Uno por uno, los cancelé. Cada clic del mouse se sintió como cortar un cable, cortar una conexión. Duele, un dolor profundo en mi pecho, especialmente al cancelar los pagos médicos. Mi madre estaba enferma, sí, pero su enfermedad también había sido usada como palanca contra mí durante años. Una constante y pesada manta de culpa sobre mis hombros, y sus tratamientos médicos ahora eran su responsabilidad, ya que habían repudiado a la persona que había estado pagando. Esta fue la consecuencia de su acción. Esto se entendió. Las 72 horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. El silencio fue ensordecedor al principio. Sin mensajes de texto enojados, sin llamadas de súplicas, sin visitas. Se sintió surrealista. Trabajé, fui al gimnasio, hablé con mi amigo David, quien escuchó con silencioso apoyo, validando mis sentimientos sin juicio. David era el tipo de amigo que se convertía en familia por elección, honesto, confiable, amable. Había visto destellos de la dinámica familiar a lo largo de los años y siempre me había estado animando suavemente a establecer límites. Hiciste lo correcto, Mike, me dijo cuando le conté sobre el mensaje de texto y mi respuesta. Es brutal, sí, pero te forzaron la mano. No puedes seguir prendiéndote fuego para mantener a otras personas calientes, especialmente cuando se quejan del humo. Sus palabras fueron un bálsamo. La tranquilidad se sintió como el ojo de un huracán, sabía que no duraría. Sentí un nudo de ansiedad en mi estómago, anticipando su reacción cuando descubrieran el apagón financiero. Seguí revisando mi teléfono, a pesar de mí mismo, la pantalla un espejo negro que reflejaba mi propia cara tensa. Cada número desconocido me hizo saltar.
Intenté prepararme mentalmente para su embestida, las acusaciones, la manipulación, la probable campaña de difamación. Luego, al tercer día, precisamente 72 horas después de mi respuesta, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su nombre parpadeando en la pantalla me envió una descarga de adrenalina. Respiré hondo, preparándome. Contesté. Su voz no era el tono suave y suplicante habitual, era aguda, frenética, llena de puro pánico. Michael. ¿Qué has hecho? La cuenta está vacía. El pago de la hipoteca rebotó. Tu padre está furioso. ¿Mark no puede acceder al dinero para su apartamento? ¿Qué está pasando? Sus preguntas rápidas me golpearon como pequeñas piedras afiladas. Cerré los ojos por un segundo, concentrándome en el tranquilo consejo del abogado, mantener el límite. Cumplir con las nuevas reglas que crearon. Mamá, mi voz era firme, quizás demasiado tranquila, incluso para mis propios oídos, como papá solicitó por mensaje de texto hace 3 días, toda la comunicación con respecto a asuntos familiares ahora es a través de mi abogada, Sarah Jenkins. Su información de contacto estaba incluida en la carta formal que envió ayer, confirmando el cambio en los arreglos financieros. Un silencio aturdido al otro lado. Luego su voz se elevó. Furia pura y sin adulterar reemplazando el pánico. ¿Tu abogada? ¿Carta formal? ¿De qué estás hablando? Somos tu familia, Michael. No puedes simplemente cortarnos. Tu padre está amenazando. Su voz degeneró en una serie de acusaciones y sollozos casi incoherentes, una tormenta de chantaje emocional. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? Mis tratamientos. ¿Quieres que me muera? Esa frase, ¿quieres que me muera?, el máximo viaje de culpa. Solía funcionar. Esta vez, simplemente se sintió hueco, performativo. Mamá, repetí, interrumpiendo sus histriónicas, mi voz firme, papá eligió repudiarme e involucrar a abogados. Estoy cumpliendo. Por favor, dirige todas las preguntas e inquietudes a Sarah. Ella explicará la situación, que es una consecuencia directa de la decisión de papá. Tengo que irme ahora. Michael, no puedes. Tu hermano Mark dice que robaste el dinero. Tu padre dice que te demandará. Michael, oh, por favor. Toda la familia se está desmoronando. ¿Qué has hecho? Su último grito fue un lamento de desesperación genuina, la fachada cuidadosamente construida de su vida perfecta se rompió bajo el peso de la realidad financiera. Entendido, dije en voz baja, la palabra ahora con un peso diferente, una pesada y triste finalidad. Luego colgué. Mi mano temblaba de nuevo, pero esta vez no por dolor, sino por el esfuerzo monumental que me tomó mantener ese límite. Me recosté en mi silla, el aire limpio de la oficina de repente se sentía frío. Se estaban desmoronando, no porque yo fuera egoísta, sino porque sus cimientos estaban construidos sobre arena, financiados por mi sacrificio involuntario. Y cuando quité la arena, la estructura se derrumbó. No fue mi culpa, esta fue su consecuencia. Las llamadas telefónicas no se detuvieron después de eso, pero no las contesté. Fueron al buzón de voz. Cada mensaje, una nueva ola de la tormenta, ira, amenazas, intentos extraños de manipulación. Nunca te repudiamos. Ese mensaje de texto fue un malentendido. Sarah manejó todo, enviando respuestas formales, cerrando sus intentos de eludirla. Luego sucedió lo esperado. Llegó una carta de un abogado que representaba a mi padre y al negocio familiar, una demanda formal para la devolución de los fondos de la cuenta conjunta, alegando que los había malversado, que eran legítimamente parte de los activos del negocio familiar. Intentaban usar el sistema legal que insistían en usar para intimidarme para que volviera a la línea, o al menos recuperar el dinero. Mark figuraba como parte en algunas de las comunicaciones. Su nombre aparecía en correos electrónicos y cartas amenazantes enviadas directamente a la oficina de Sarah, llenos de acusaciones salvajes. Ya no era solo la razón, era un participante activo en el ataque, alimentado por el derecho y el pánico. Esto era todo, la escalada. Venían tras de mí legalmente. Un nudo se apretó en mi estómago, pero no era miedo, era el resorte enrollado que se apretaba más. Me reuní con Sarah.
Revisamos el historial de la cuenta conjunta, rastreando la fuente de cada depósito importante hasta mis cuentas personales o de la empresa. Recopilamos registros de sus gastos extravagantes y las empresas fallidas de Mark, mostrando a dónde había ido el dinero. Teníamos una montaña de evidencia que mostraba mis años de apoyo, su dependencia y, finalmente, el mensaje de texto de repudio, prueba de que habían iniciado la ruptura de la relación en la que se basaba el acuerdo financiero. Su reclamo no tiene mérito, declaró Sara con calma, revisando la pila de documentos. Los fondos se obtuvieron principalmente de sus ingresos personales y las ganancias legítimas de su empresa, no de los ingresos del negocio familiar. Era copropietario con derechos de retiro. Su texto simplifica las cosas, legalmente hablando, constituye una ruptura clara. Su intento de reclamar los fondos ahora parece una medida desesperada después de perder su apoyo financiero. Pero necesitábamos más que solo defensa, necesitábamos exponer sus verdaderas motivaciones e irregularidades financieras. Aquí es donde la investigación se profundizó, llevando al primer giro. El equipo de Sara, investigando las finanzas del negocio familiar como parte de la comprensión del contexto de la cuenta conjunta, encontró irregularidades. No era solo una mala gestión, encontraron evidencia de que mi padre había estado desviando lentamente fondos del negocio en dificultades, no para gastos legítimos, sino para uso personal y para cubrir secretamente las deudas acumuladas de Mark de empresas fallidas anteriores, deudas que Mark siempre había minimizado o sobre las que había mentido. La cuenta conjunta, alimentada por mi dinero, no solo pagaba su estilo de vida, también estaba indirectamente rellenando los agujeros creados por la mala gestión de mi padre y los fracasos de Mark. En el momento en que Sara presentó el documento clave, un informe de contabilidad forense que destacaba transferencias sospechosas, gastos codificados y discrepancias, el informe se sintió pesado en mis manos. Leer el frío lenguaje financiero que detallaba su engaño fue como un golpe en el estómago, confirmando que la profundidad de su traición iba más allá del simple derecho, fue una explotación calculada. Estaban tratando su dinero como un fondo de rescate ilimitado, explicó Sara, con voz sombría, destacando la verdadera magnitud del daño que estaban causando sus propias acciones y los fracasos de Mark. Esta evidencia solidificó mi posición, demostrando que sus reclamos financieros no solo eran infundados, sino intentos de ocultar su propia mala conducta. Pero la familia, cegada por el pánico y la ira, continuó presionando. La campaña de difamación se intensificó. Mark publicó acusaciones veladas en las redes sociales sobre sangresujas familiares y traición, que fueron rápidamente amplificadas por algunos de los facilitadores de la familia en línea. Duele ver a personas que he conocido toda mi vida comentando, tomando partido basándose en mentiras. Pero David y mis otros amigos se apresuraron a contrarrestar, defendiendo mi carácter. Luego vino el segundo giro. Necesitábamos algo para corroborar objetivamente la dinámica familiar, la manipulación, el derecho puro que iba más allá de los registros financieros. Sara sugirió contactar a su antiguo contador familiar, un hombre llamado señor Henderson, que había manejado tanto el negocio familiar como algunas de las finanzas personales de mis padres durante décadas. No estábamos seguros de que hablaría, temiendo repercusiones profesionales o lealtad a mi padre. Para nuestra sorpresa, el señor Henderson aceptó reunirse. Era un hombre tranquilo y de aspecto cansado de unos 60 años. Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería tranquila. El aire olía a café y papel viejo. Habló despacio, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Había sido testigo del deterioro de la situación financiera de la familia, había visto mis contribuciones cada vez mayores y había observado la forma en que mi padre y mi madre me trataban a mí frente a Mark. Confirmó, con silenciosa resignación, la mala gestión financiera y el alcance de la dependencia de la familia de mi dinero. Más importante aún, tenía copias de viejas correspondencias por correo electrónico donde mi padre discutía explícitamente el uso de fondos de la cuenta conjunta, mencionados por nombre, para cubrir deudas de las empresas de Mark y gastos personales, reconociendo claramente que la fuente eran mis ingresos. También tenía registros de las veces que le había aconsejado a mi padre que no hiciera esas prácticas, consejos que fueron ignorados. El señor Henderson deslizó una carpeta desgastada sobre la mesa. Los documentos del interior no eran llamativos, solo correos electrónicos y hojas de cálculo impresos, pero se sintieron como dinamita. Su simple declaración, aconsejé precaución, pero no escucharon. No estaba bien lo que estaban haciendo, tenía un peso inmenso. No buscaba gloria, simplemente estaba limpiando su conciencia.
Aceptó proporcionar una declaración jurada si era necesario, un testigo neutral y creíble de años de manipulación financiera. Armados con el informe forense que detallaba su mala conducta, los correos electrónicos y registros condenatorios del señor Henderson y el mensaje de texto de repudio original, estábamos listos. La lucha legal escaló a una sesión formal de mediación, una última oportunidad para llegar a un acuerdo antes de un juicio completo. Este fue el clímax, el momento de la verdad. La sala de mediación era estéril, neutral, una mesa larga, un mediador sentado a la cabeza. De un lado, yo y Sara. Del otro, mi padre, mi madre y Mark, con su abogado. El aire estaba cargado de tensión. Los únicos sonidos eran el zumbido del sistema de climatización y el nervioso crujido de los papeles. Mis padres evitaron mi mirada, Mark miró hacia adelante con expresión vacía. Su abogado presentó su caso primero, repitiendo la narrativa de la familia devota y el hijo egoísta e ingrato que les robó y abandonó a su madre enferma. Fue una actuación, llena de palabras cuidadosamente elegidas para evocar simpatía y pintarme como el villano. Mi madre se secó los ojos en momentos clave. Mi padre se sentó con los brazos cruzados, la imagen de la autoridad agraviada, murmurando ocasionalmente su frase desdeñosa característica en voz baja, audible solo para mí. Luego fue nuestro turno. Sara era tranquila, objetiva. No se involucró con su narrativa emocional, simplemente presentó la evidencia. Comenzó con el historial de mis contribuciones, mostrando el gran volumen de dinero que había transferido a lo largo de los años, superando con creces cualquier otra cosa en la cuenta conjunta. Luego presentó el mensaje de texto de repudio. Esto, declaró, sosteniendo una impresión, es donde el padre del señor Holden cortó formalmente la relación y dirigió toda la comunicación a través de un abogado. El señor Holden cumplió, como es su derecho legal. Luego vino la evidencia principal. Sara presentó el informe forense, destacando las transferencias cuestionables y las deudas ocultas en el negocio familiar y las empresas de Mark. Detalló cómo los fondos de la cuenta conjunta, claramente rastreables hasta los ingresos de Michael, se utilizaron para cubrir estas discrepancias. Luego presentó la declaración jurada del señor Henderson y los correos electrónicos incriminatorios, mostrando la conciencia e intención del padre y las advertencias ignoradas del señor Henderson. La reacción de la familia cuando se presentó la evidencia fue sorprendente. El rostro del padre pasó de una desafiante confianza a un rojo moteado, luego a un blanco pastoso. Balbuceó, tratando de interrumpir, tratando de volver a su tono dominante, pero sus palabras se perdieron cuando Sara continuó con calma, presentando un hecho tras otro. La madre dejó de secarse los ojos, su mandíbula floja por la sorpresa, lanzando miradas de pánico a mi padre. Mark parecía completamente desconcertado, su habitual sonrisa fue reemplazada por una mirada de horror naciente al darse cuenta de la extensión de lo que se estaba exponiendo y de que estaba implicado. El mediador, un profesional experimentado, detuvo a Sara en un momento dado, mirando directamente a mi padre. Señor Holden padre, esta evidencia sugiere fuertemente una importante irregularidad financiera y el uso sistemático de esta cuenta conjunta, financiada por su hijo, para ocultar problemas en su negocio y cubrir las deudas del señor Mark Holden. ¿Tiene documentación que refute estas transferencias y usos específicos? Mi padre, despojado de su fanfarronería, solo pudo balbucear. Es dinero familiar. Él nos debe. No es tan simple. Su abogado parecía visiblemente incómodo. El aire de la habitación crujió con el peso innegable de la verdad. El momento de la justicia no fue un enfrentamiento dramático en la corte, sino esta exposición silenciosa y devastadora en una habitación estéril. Su fachada cuidadosamente construida de respetable negocio familiar y desafortunada mala suerte se derrumbó bajo el peso de números fríos y duros y testimonio objetivo. No solo tenían derecho, eran engañosos. La mediación terminó poco después. El resultado fue claro. Su demanda estaba muerta en el agua. No tenían base legal para reclamar el dinero que Michael retiró, y tratar de presionar el asunto solo conduciría a una investigación más profunda de su propia mala conducta financiera, lo que podría resultar en graves consecuencias legales para mi padre y Mark. El mediador les aconsejó encarecidamente que retiraran todas las demandas y dejaran de comunicarse o se enfrentarían a las consecuencias. Las secuelas no fueron una repentina explosión de alegría, fue un agotamiento silencioso y profundo mezclado con una sensación de liberación. Las amenazas legales cesaron.
Las llamadas frenéticas finalmente disminuyeron, reemplazadas por el silencio. Escuché a través del rumor y vi destellos en línea de su mundo desmoronándose. El negocio familiar, ya en terreno inestable, no pudo sobrevivir a la exposición y la falta de fondos de Michael. Los activos se vendieron, incluido el condominio de vacaciones. Su estilo de vida lujoso se convirtió en un recuerdo distante. Mark, con su reputación manchada por el fraude insinuado, luchó por encontrar cualquier tipo de trabajo. Los tratamientos médicos de la madre se convirtieron en una lucha genuina para que pudieran pagarlos, una consecuencia dura e innegable del caos financiero que crearon. No sentí ningún triunfo en su caída, solo una profunda tristeza por la fragilidad de todo y un silencioso alivio de que ya no estaba atado a su barco que se hundía. Mi curación no fue instantánea. El trauma de la traición, los años de manipulación, la herida profunda de ser repudiado por mi propio padre, dejó cicatrices. Continué trabajando con Sara para asegurarme de que no quedaran cabos sueltos legales. También comencé a ver a un terapeuta, procesando las emociones complejas, aprendiendo a confiar en mi propio juicio después de años de que me dijeran que era egoísta o que estaba equivocado por tener necesidades y límites. Establecer límites se convirtió en mi superpoder. Sin contacto con mis padres o Mark. Bloquear sus números, sus correos electrónicos, dejar de seguir a cualquiera en línea que claramente se pusiera de su lado. Al principio se sintió brutal, como cortar una extremidad, pero el alivio que vino con eso fue inmenso. La ansiedad constante, la espera de la siguiente demanda o crisis, se disipó. El aire que respiraba finalmente se sintió realmente limpio. Aprendí que la familia no es solo sangre, se trata de respeto, amor, honestidad y apoyo, una calle de doble sentido. Mi familia elegida, David, Sara, quien se convirtió en una asesora y amiga de confianza, y algunos colegas cercanos, llenaron el vacío dejado por mi familia biológica. Me vieron, me valoraron, no a mi cuenta bancaria. Podía ser vulnerable con ellos sin temor a la explotación. Podía celebrar mis éxitos sin que ellos me preguntaran inmediatamente, ¿qué hay para mí? Mirando hacia atrás, sentado aquí en mi oficina tranquila y ordenada, la foto familiar desaparecida hace mucho tiempo de la repisa de la chimenea, veo el viaje con claridad, desde el hijo ingenuo que desesperadamente buscaba aprobación, el proveedor involuntario que permitía la disfunción, hasta el hombre herido obligado a trazar una línea. Y finalmente, la persona que reconstruyó su vida sobre una base de autoestima y relaciones saludables. El dolor fue inmenso, la pelea fue agotadora, pero la libertad que gané fue inconmensurable. No solo sobreviví, prosperé. Protegí lo que construí, no por egoísmo, sino por un derecho fundamental a mi propia vida y trabajo. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amas, pero tal vez también sean los más necesarios para sobrevivir. ¿Alguna vez tuviste que trazar una línea en la arena con tu familia? ¿Cuánto te costó?